completos. Gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de la murmuración. La murmuración. Así sentaditos, vamos a hablar, hermanos, vamos a leer, en Santiago, capítulo número 4. Carta de Santiago está después de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Capítulo número 4, versículo número 11 y 12. Vamos a leerlo a una sola voz, así como lo encontramos. Amén. ¿Listos a una sola voz? Esperados los unos a los otros para leer todos juntos. Amén. ¿Lo tienen? Todos juntos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, tú eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El razonamiento de Santiago dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues? O sea, el que juzga es alguien que debe estar por encima de otro. Y el que juzga cae en eso, se cree que está por encima de otro y tiene el derecho de juzgar. Pero aquí está diciendo Santiago, el único que puede juzgar es Dios. Amén. El único que nos puede juzgar es Dios. Y si juzgamos a alguien, estamos tomando el papel de Dios, imagínense. Y juzgamos la ley, o sea, como quien dice, la ley de Dios está torcida y nosotros somos los que juzgamos mejor que Dios. Es lo que está diciendo Santiago. Hay una versión contemporánea, que ese mismo verso, no sé si alguien la tiene en su smartphone, pudiera leerla, la TLA, traducción del lenguaje actual, o la Biblia del lenguaje sencillo, es la misma, BLS o TLA. Lo voy a leer ahí, en esa versión. Pongan cuidado como dice. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal de otro o lo critica, es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley. Y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso, no tenemos derecho de criticar a los demás. Y presenta de una manera más clara ese argumento tan fuerte, hermanos, para invitarnos a que no murmuremos. Pensemos un poco, hermanos, esta mañana, ¿qué es en la murmuración? Para identificarla, ¿qué es la murmuración? ¿Ya pensamos? Prejuzgar, hablar de otro, pero mal, ¿cierto? Porque la murmuración implica que se está hablando mal, no está hablando bien, no le está alabando sus bondades y virtudes, sino mirándole sus defectos y magnificándolos, ¿no? Está murmurando. ¿Qué es murmuración? Es hablar en voz baja, porque usted va al diccionario, eso dice, susurrar. Murmurar no se dice fuerte, se dice suavecito. Un murmullo es hablar en voz baja, susurrando, o por teléfono, yo le agregué aquí, ¿cierto? O por teléfono, pero mal de otra persona, que casi siempre no está presente. O sea, se habla mal de otro que no está ahí, no está dándonos la cara. Con una intención se habla así, suavecito, y de la persona que no está presente, con la intención de degradarlo, de dañarle la imagen, ¿cierto? De degradarlo, de hablar mal de esa persona, dañarle su imagen. Esa es la murmuración. ¿De dónde? Bueno, y a lo mejor cada uno de nosotros, alguna vez alguien ha hablado mal de nosotros, ¿cierto? Sucede mucho en la escuela con los muchachos, ¿cierto? Y en la vida cotidiana, y ha sucedido y a lo mejor seguirá sucediendo, pero aquí no, que no suceda más aquí, ¿cierto? Que no hablen más mal de nosotros, sino queremos que hablen bien de nosotros. Perdón, hermano Lázaro. Sí, también es murmuración, porque si tú quieres que se corrija la persona, dile tú en la cara. Si alguien dice, es una crítica constructiva. No hay críticas constructivas, hermanos. Porque así como no hay cáncer terapéutico
o un SIDA benigno, ¿no? Un SIDA, ni por benigno que sea, yo no lo quiero tener. O sea, no hay crítica constructiva. Si nosotros le vamos a decir a alguien algo porque cometió de verdad una falla, la Biblia dice, ¿cierto? La Biblia dice, Gálatas capítulo 6, verso 1. Leámoslo, ya que hizo la pregunta muy interesante. Gálatas capítulo 6, creo que lo tengo en mis apuntes más adelante. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, primero midiéndonos que nosotros hubiéramos podido cometer ese error también, o lo hemos cometido. No sea que tú también seas tentado. ¿Cierto? Dice la palabra de Dios. Muy bien. ¿De dónde viene la murmuración? ¿Dónde es que nace la murmuración? Hace 8 días vimos la envidia, ¿cierto? A veces la murmuración es una hija pequeñita de la envidia. A veces. Pero la murmuración se hace gorda, se hace grande. La hija mayor o nace de dos emociones, que es ahí donde queremos llegar, hermano, a erradicarlas. Nacen de dos emociones. Una de la inconformidad y la otra del resentimiento. Estoy inconforme o estoy resentido, o ambas cosas, inconforme y resentido. Inconforme porque las cosas no salen como yo quisiera o como deberían haber salido, y entonces rápidamente podemos criticar y murmurar del que está a cargo, ¿cierto? Del jefe, del director, del que sea. O resentimiento porque me he sentido ofendido por algo que mi hermano o mi hermana hizo contra mí, ¿cierto? O dijo contra mí. Entonces hay un resentimiento, y esos resentimientos son pequeñitos, hermanos, son cosas pequeñitas, entran en el corazón, pero van creciendo, son como una bola de nieve, van creciendo, y ¿sabe qué? Se van fermentando, hasta que al final usted pone algo fermentado en una vasija y al final eso la bota, la tapa porque la bota, ¿cierto? Entonces al final ese resentimiento sale por la boca, suavecito, murmurando del otro, pero dañinamente, con veneno, con venenito va hablando mal del otro. ¿Por qué? La persona que está inconforme o la persona que está resentida quiere hacer venganza por sí mismo. Dice, no, esto no me lo aguanto más yo, y entonces quiere hacer justicia por sí mismo. Es una manera, mire, la murmuración, esa manera de expresar esa inconformidad y ese resentimiento con otro o con otros, o aún con una entidad, hermanos, con el gobierno, con una entidad aún también. ¿Se habla más del gobierno, sí o no? De los gobernantes, muchas veces. Con razón o sin razón, muchas veces con razón. Pero hablamos mal. Y eso, de verdad, ¿eso en qué nos beneficia, no? La idea sería como de verdad ir hasta allá, llevar unas soluciones y decir, bueno, me parece hacer esto, buscar un representante, bueno. Pero esas charlas así, al final de cuentas, nos ponen es peor a nosotros. Es una manera, la murmuración es una manera, escúchame, mortal de sembrar discordia entre los que se aprecian, entre los hermanos. Dice el libro de Proverbios, este libro y esta cita es muy importante. Abrámosla allí rápido, hermanos, para leerla. Proverbios capítulo 6, vamos a leer desde el verso número 12. Y mira, imaginémonos el actuar de esta persona. Yo estaba leyendo este pasaje y dije, bueno, voy a imaginar en mi mente, gracias a Dios por la capacidad de imaginación que Dios nos ha regalado, y voy a imaginarme este hombre que menciona allí, cómo es que actúa, cómo me lo imagino. Y dice el verso 12 hasta el verso 19, el hombre malo, el hombre depravado, o sea que en su corazón está bien fermentado, está dañado. ¿Cuál es el hombre malo y depravado? Es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos. ¿Cómo es guiñar los ojos? Como, sí, ¿cierto? Como habla con los ojos, en cierta manera, ¿cierto? Tiene un idioma, además del lenguaje audible, tiene un idioma y habla con los ojos, guiña los ojos. Si viene alguien y está hablando con alguien, y le da esa señal para que otra persona se calle porque viene el otro, guiña los ojos.
Habla con los pies, mueve los pies y tiene un lenguaje con los pies. Perversidades, hace señas con los dedos también. Hace señas o hace señales con los dedos. No son solamente señales malas o groseras, también se habla con los dedos, ¿no? Perversidades hay en su corazón, dice la Biblia, dice el Señor. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, como que ese es su propósito. Por tanto, ese es el pago. Su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y estaba hablando el sabio de esto, inspirado, y sigue hablando, tomando esa idea de sembrar discordia. Si usted nota, entra a otro campo y señala cosas que aborrece el Señor. O sea, el hombre malo lo describe, y ahora el sabio, la palabra de Dios, entra en otro campo y comienza a hablar del que siembra discordias, porque ahí va a terminar. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr a hacer el mal o al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Hermanos, 6 cosas aborrece el Señor, y aún la 7ª, hermanos, abomina su alma, dice la palabra. Esas cosas Dios no las quiere, hermanos. Yo creo que esto es muy serio. No le gustan al Señor. Dios se enciende en enojo por cuando suceden esas cosas. Sobre todo, dice, el que siembra discordias. Todos ellos, pero es que ahí está el que siembra discordias. ¿De dónde viene entonces, hermanos, la murmuración? Sembrar discordias, poner en enemistad el uno con el otro, o causar una mala imagen del otro, porque está inconforme, y esa inconformidad lo ha llenado de maldad. Ese es el problema y el cuidado que hay que tener. Está resentido, y ese resentimiento se ha fermentado, se ha dañado, si cabiera la palabra, se ha podrido adentro, y quiere salir por la boca hablando mal de la otra persona. Pensemos, hermanos, pensemos en algo que les quiero invitar. Siempre que una persona habla mal de otra, ¿usted ha escuchado alguna vez de casualidad, que alguien habla mal de otra persona? ¿Le ha hablado a alguien mal a usted de otra? Casi siempre, hermanos, siempre que alguien habla mal de otra, esa persona tiene resentimiento en su corazón o está inconforme. Póngale la firma. Lo que pasa es que nosotros no averiguamos más, le creemos lo que nos dice, pero no vemos el síntoma que ella tiene, ¿cierto? Lo que ella está padeciendo en algún rincón bien oscuro allá adentro, que a veces ni la persona misma sabe, tiene esa espinita, tiene ese resentimiento, una espina que se clavó. Cuando las espinas se clavan y duran mucho tiempo, se enconan y dañan la piel, y al final se pudre la espinita y daña esa parte donde cayó la espina. Imaginemos entonces, hermanos, una esposa abusada por meses, por años. Aunque a veces en los hogares, en las familias y hogares, como que es más demorado, se tapa más, se sufre, si lidia como con más tiempo con eso. Pero imaginemos una mujer resentida, abusada. Al final va a hablar de ese hombre que es abusador, o es vicioso, o no es buen esposo. Pensemos en un esposo frustrado, o en un empleado que se siente explotado, ¿cierto? entonces está inconforme ya, y está resentido, y va a terminar hablando mal de la compañía tarde que temprano, o del jefe, ¿cierto? O un ciudadano defraudado por los gobernantes, o un alumno que se siente tratado con injusticia por su profesor, o un creyente que se siente inconforme por alguna actividad de la iglesia, o cualquier persona que está resentido o inconforme por algo. ¿Cuán fácilmente se puede caer en la inconformidad? Fácilmente se puede caer en el resentimiento. Ese no es el problema.
Todos tenemos derecho a estar inconformes. Y todos tenemos derecho de estar resentidos. La cosa es cómo lo vamos a manejar. ¿Cómo vamos a dejar que eso progrese? ¿O cómo vamos a solucionar? Darle una solución antes de que llegue a ese estado, a esa etapa de fermentación y salga la murmuración y causemos discordias, sembremos discordias. Hay un agravante en la murmuración, hermanos. Hay un agravante y es que no es inconsciente. O sea, hablar, mire esta frase, hermanos. Hablar nunca es un acto inocente. O sea, siempre la persona tiene el control de lo que habla y lo dice porque algo lo pensó antes, lo meditó antes y algo hay en su corazón. Murmurar se hace a propósito. Se hace premeditadamente. A diferencia de otras cosas que se pasan sin darnos cuenta, ¿no? O pasan espontáneamente, como rápidos. La ira, el miedo y otra clase de emociones, ¿no? Pero esta se hace premeditadamente, lo está pensando. Y está pensando en contarlo, y está pensando en divulgarlo. Y no solamente a una persona, sino a unos 2 y 3 y 4. No tantos para que no se haga un chisme, pero lo suficiente para causar un daño. Se hace con alevosía. La palabra alevosía en derecho civil, hermanos, es responsabilidad criminal. Cuando alguien lo juzgan porque actuó con alevosía, es porque esa persona sabía el mal que estaba procurando, que estaba haciendo. Entonces se hace bajo conocimiento y mucha responsabilidad y participación de lo que se está haciendo. La murmuración tiene esas agravantes. ¿Quién es la persona que lo hace más frecuentemente? ¿O quién lo puede hacer con más daño? ¿Quién es la persona que puede murmurar más fácil? No es un extraño, ¿sabe? No es un extraño. Las personas que murmuran o hablan mal de otro casi siempre son los cercanos. Son los más cercanos. Un conocido es el que va a hablar mal. El que va a hablar mal de ti es un conocido. Es alguien que te conoce bien. Y la persona dice, claro, es que yo le digo porque yo lo conozco. Yo duré casada con él 5 años. Y yo sé cómo es así, así, así. Es que yo trabajo ahí hace 6 meses. Yo conozco, yo trabajo ahí hace 2 años. Yo asisto a esa iglesia hace como 10 años. Yo sé cómo son allá. Y entonces es un conocido, alguien muy, muy cercano, un vecino. ¿Por qué la Biblia dice que es tan nociva? Porque es algo que daña, hermanos. Daña la amistad de los hermanos. Mire, la Biblia dice, leamos esta cita bíblica, 1 Corintios capítulo 15, verso 33. 1 Corintios capítulo 15, verso 33. No erréis, ¿lo encontramos todos juntos? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Siempre se inicia las malas conversaciones de ese índole. Malas conversaciones no es hablar de groserías o no solamente, sino esto es una mala conversación también. Corrompen las buenas costumbres. Están dañando la imagen de una persona en la mente del que oye. Y siempre se inician diciendo con cosas suavecitas. Por ejemplo, venga, le cuento. Por ahí me dijeron, por ahí. Es de buena fuente, eso sí, de buena. Eso, el que me lo dijo es porque no le consta a él, pero el que me lo dijo es de buena fuente. Le voy a decir algo, pero aquí en confiancita, aquí entre nosotros, como para que entre nos, pero le está hablando mal del otro entre nos. Y exagera, ¿no? Y dice, por ejemplo, casi siempre, aunque lo haya escuchado una persona, habla en plural. Toda la iglesia dice, pero la iglesia somos 130, 100 y pico. No puede ser que toda la iglesia dice. Serán 2 o 3, ¿no? O los hermanos me dijeron, pero no son todos los hermanos.
Quiero nombres, como decía, ¿no? Quiero nombres, ¿quiénes son? Para saber cuáles son, si son tantos, ¿no? Para poder terminar hasta ahí. Eso lo hace nocivo, hermanos. Daña, corrompe. Segundo, ¿por qué es tan nocivo? Segundo puntico, ¿por qué es tan nocivo? Atenta directamente contra la unidad de la iglesia, contra la unidad del Espíritu, hermanos. Mire, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Mire la voluntad de Dios y el deseo de Dios. Pero cuando existe esa disensión entre hermanos o siembra las discordias, entonces Dios, por eso es que no está de acuerdo, porque va en contra de la voluntad y el plan de Dios. Capítulo 4, verso 1, leamos hasta el 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Y nos da remedios, hermanos, nos da remedios. Andar con humildad, con mansedumbre, con calma y sabernos soportar, porque ¿quién no comete errores? ¿Quién no comete una falta conmigo? ¿Contra quién no puedo estar inconforme, cierto? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, o sea, rápidos, no con pereza, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando alguien siembra la discordia entre hermanos, hermano, está separando el cuerpo de Cristo, está amputando el cuerpo de Cristo, está desmembrando el cuerpo de Cristo, el cuerpo por el cual Cristo murió. Los hermanos por los cuales Cristo murió y los quiere más bien unidos. La murmuración, en lugar de unir y de ayudar, separa, daña. Por eso a Dios le causa, es abominable. Por eso Dios se pone rojo, el Señor. Así como estoy poniéndome yo ahorita. Peor. Se pone rojo el Señor. Dice, eso no me gusta. Eso no me gusta aquí. Tiene que, o lo arregla o lo arreglo. Y si no se deja arreglar, pues algo va a hacer el Señor. Algo va a hacer el Señor. Cada uno, mire, esto es interesante. Porque es que cada uno de nosotros, mire, todos los que estamos aquí, tenemos un álbum de fotos. Y yo me refiero no al que tenemos en la casa. Tenemos en la casa fotos, ¿verdad? De la familia y todo. Pero todos los que estamos aquí, tenemos un álbum mental de fotos de los hermanos. Y si yo le pregunto a usted y le digo, el hermano Néstor, usted viene a su mente rápido, va y busca la foto. Néstor Mancipa, y lo ve con un vestido gris y corbata, y ya se imagina cómo es él. Y lo ve allí. Si digo, el hermano John, ya sabe quién es el hermano John. El pastor ya sabe cómo es, ¿cierto? ¿Qué hace la murmuración? Quiere dañarle la foto que usted tiene del hermano. Hace un montaje, hace un Photoshop, y a su hermano en la foto le pone cachos. Y lo hace con una sonrisa macabra y le hace colmillos. Y le pone cola en la foto, la murmuración de su hermano. Y le hace bigote. Bueno, no sé si bigote. De pronto a algunos les queda bien el bigote. Pero lo desfigura. La murmuración es dañarle la foto que usted tiene del hermano o de su hermana. Lo quiere desfigurar en la mente del otro, ¿sí ve? Y entonces la persona, claro, ya va a andar aprehensiva con el otro. Es como quien dice, mejor dicho, lo estaba engañando aquel hermano a usted. Él tiene otra personalidad. Él no es Clark Kent, él es Superman. ¿Cierto? No es uno bueno, es uno malo. Bueno, cambiando la identidad. Faltamos entonces a la verdad, hermanos. Porque ¿quién no tiene defectos? ¿Cierto? ¿Quién no tiene defectos? Pero la idea no es recalcar los defectos y aún agrandarlos y aún añadirle y hablar mal del otro, sino más bien mirar cómo se le idea para tener una buena imagen del hermano y ayudarlo. Bueno, esa es nuestra tarea, hermanos, y para eso estamos en la iglesia y el Señor nos está trabajando conmigo el primero. Yo me pongo en el primer lugar, hermanos, y quiero que el Señor trabaje conmigo y me ayude a todas estas cosas y a ser un buen siervo de Dios, un hijo de Dios, honesto, verdadero. Gloria al Señor Jesús. Quiero que miramos un ejemplo en la Biblia, hermanos, que es típico. Números capítulo 12. En el Antiguo Testamento, el libro de Números, el capítulo número
12, todo el capítulo, todos esos 16 versos, es un capítulo corto, pero hablan de un episodio puntual para nuestra enseñanza. Mire, dice el verso 1, María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés, ¿cierto? ¿Lo tienen, hermanos? ¿Y por qué comenzaron a hablar mal de él? A causa de la mujer cusita que había tomado. Bueno, la mujer de Cus era de otro pueblo. Temía a Dios, pero era de otro pueblo. Y Cusita parece ser que era de Cus de África. O sea que a lo mejor la mujer de Moisés era negrita. Tenía un gusto diferente Moisés. Tenía un gusto exótico. Moisés no era del pueblo. Y entonces María y Aarón comenzaron a hablar mal. Iniciaron criticándolo por su esposa, ¿cierto? Y dice que a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, dice, ¿cierto? Entonces yo me imagino a María y a Aarón, mire con quién se casó Moisés. Esa mujer que no es de nuestro, bien negrita que es, oiga, y chaparrita porque es de otro pueblo, o gordita, mire con el hombre que escogió, mire la mujer con la que vive, cierto, chaparrito, no sabe cocinar, no sabe hacer bien las tortillas, o esta mujer no se casó con pero es que no se casó con una colombiana, hombre, pero es que no se casó con una hondureña o una salvadoreña, ¿cierto? Y empezaron por ahí a criticarlo. La cosa es que lo menospreciaron, entraron a menospreciarle su función que tenía. Una cosa era la esposa que había tenido y otra cosa ya su trabajo que hacía. Y mezclaron las dos cosas. Mezclaron sus sentimientos o su escogencia por su esposa y lo que él hacía para Dios. Y entonces dice el verso 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Mire, lo menospreciaron por su mujer y terminaron menospreciándolo en todo. En todo. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. No, ha hablado también por nosotros. Y era verdad que Dios los usaba a ellos también, porque eran líderes del pueblo, ¿cierto? Era verdad que también Dios los había usado a ellos. Pero es que Moisés estaba, aunque fuera como ellos, deberían haberlo respetado por ser uno como ellos. Pero lo que pasa es que lo bajaron, porque para murmurar de alguien hay que bajarlo, hay que desmeritarle. O le está desmeritando cuando habla de esa persona. Y se creyeron con el derecho de hacer comentarios inapropiados de Moisés, sin pensar en el mal que pudieran ocasionar. Ahí no dice quiénes estaban oyendo, pero me imagino que si Dios se enojó era porque había más gente oyendo, o por lo menos ellos dos estaban dañando entre ellos mismos dos las conciencias con respecto de su hermano. Se estaban dañando mutuamente la foto de su hermano. Las consecuencias vienen de ahí en adelante en ese verso, los versos que siguen. Dice el verso 3, bueno, parece que Moisés no dijo nada. Él actuó bien, hermanos. Y lo vamos a ver al final, yo le voy a decir por qué. Actuó bien, hermano Moisés. Parece que él no dijo ni papa. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ese versículo es muy bonito, lo que se puede decir de un hombre, de una mujer de Dios. Manso, más que todos los hombres sobre la tierra. ¿Cierto? Pero anteriormente, al final del verso 2 dice que ellos hablaron, no han hablado también por nosotros, pero dice, y lo oyó Jehová. Hermanos, cuando nosotros hablamos, Dios siempre va a oír. Así susurremos, así sea bajito, así sea pasito, Dios lo va a oír. Dios ve lo que hay en el corazón y oye, los conoce nuestros más íntimos pensamientos. La palabra no está aún en nuestra boca y el Señor ya sabe nuestra intención de lo que vamos a decir. Y lo oyó Jehová. Que nadie nos oiga, aquí entre nos, y ya está escuchando el Señor hace rato que está escuchando. Y lo oyó el Señor. Y el Señor que había dicho en el libro de los Salmos, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.
No sabían ellos a dónde qué terreno estaban pisando verdaderamente. Entonces viene la llamada de atención del Señor, verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, frente al tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, donde Dios habitaba en medio del pueblo. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, que era su manera de manifestarse al pueblo en ese entonces. Y se puso a la puerta del tabernáculo, una nube espesa, la presencia de Dios en el tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos, los llamó. Dios los citó, hermanos, Dios los cita y tienen que ir. Dios les llama a cuentas y tenemos que ir, hermanos. Dios nos habla al corazón, hermanos, y nos toca ir o oír. Dios cita al diablo a una reunión y el diablo tiene que aparecerse. No crea que nadie se burla de Dios o la gente se burla de Dios. Yo voy, Señor, ya salgo. No, sale porque sale. Tiene que estar ahí. Y entonces salieron ambos y les dijo el Señor con la cara roja: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea, le hablaré en visión o en sueños. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Casi con nadie se estaban metiendo. Hermanos, y ese es nuestro error, que a veces creemos que podemos meternos de verdad con cualquier persona porque comete un error. Y es verdad, cometió una falta, hizo una cosa fea, pero no por eso nos atribuye, nos autoriza para hablar mal de él, porque a lo mejor no sabes con quién te estás metiendo. Ese hermano, por humilde, por sencillo, lo que haya sido, la falta que haya tenido, hermanos, Dios lo ama. Dios tiene un propósito con él. Tú estás viendo el presente, no estás viendo el futuro de lo que Dios hará con él, porque, hermanos, Dios saca del polvo al pobre. Al menesteroso lo saca del estiércol, dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Lo más inútil de este mundo, lo que no es noble de este mundo, lo insensato de este mundo, escogió Dios. Gente defectuosa, gente que comete errores, escoge Dios. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Y aquí Moisés, pues era el escogido de Dios en este caso. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Como quien dice, yo les hablo a ustedes, es verdad, yo los uso, ustedes son mis siervos también, pero con Moisés tengo una relación diferente. Con Moisés el trato es diferente. Y les dice al final, les hace una pregunta para hacerles reflexionar. Las preguntas, hermanos, en la Biblia y en la vida cotidiana son importantes porque nos ubican, nos dan una proyección, un panorama, nos abre posibilidades o nos hace pensar en la verdad que está oculta. Y les dice por qué ellos habían murmurado. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Les descubre la raíz del problema: falta de temor de Dios. Primero que todo porque Dios los estaba oyendo y porque estaban hablando mal del siervo de Dios, estaban hablando mal de su hermano. Además, no era solamente el siervo de Dios, era su hermano. Verso 9 en adelante, entonces viene el castigo, porque no solamente el regaño que fuera suficiente. Señor, para mí el regaño ya yo me corrijo, ¿cierto? Pero viene el regaño y viene de una vez la paga, viene el castigo. Y entonces dice el verso 9, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Ese se fue es muy triste. Es muy triste, hermanos, que Dios se vaya de nuestras vidas. Que Dios nos diga, contigo no más, y se aparta, así sea a una distancia, y se va. Se fue del campamento, no solamente de la presencia de ellos, se fue del campamento. A causa de eso, Dios abandonó el pueblo. Ellos eran los líderes que deberían dirigir al pueblo. Se fue el Señor. La nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Vino lepra. La lepra es en la Biblia sinónimo de pecado.
Es la manera de simbolizar la maldad del alma. El hombre malo, el hombre depravado, ya estaba leprosa María. Además de eso, el pueblo se detuvo. Verso 15, si nos adelantamos un poquito. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Aleluya. Pero me gusta, hermanos, cómo se desencadena las circunstancias allí. Mire la reacción al regaño de Dios y a la ira de Dios manifestarse y obrar, que Dios se va y la María parece leprosa. A Aarón le entró temor y entonces reacciona. Y mire cómo dice el verso 11. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y no se lo dijo Aarón a Dios. Antes de tú pedirle perdón a Dios, tienes que pedirle perdón al que agraviaste. Y así nos manda la Biblia. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él estando solos. No le pidas. Si algo hay en tu corazón, vienes a presentar tu ofrenda y sientes que hay un hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda a Dios ahí, Dios no la va a recibir. Y ve y arréglate con tu hermano. Por eso Aarón no lo oró a Dios, Señor, perdón, no, le dijo a Moisés. ¿Sí? Fue a Moisés y le dice: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora, intercede por su hermana y indirectamente por él. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne, o sea, de un feto que se murió antes de nacer, un abortivo que no se lo pudieron sacar y está podrido adentro, a eso se refiere. Entonces Moisés clamó a Dios. El agraviado fue el que oró a Dios por misericordia de su hermano, de Aarón y de María. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, una manera de castigar la ofensa de los hijos, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Cuando suceden estas cosas, hermanos, Dios se enoja. Cuando se daña la imagen de alguien murmurando por ser inconforme o resentido, Dios se enoja. Y lo más grave, el pueblo se detiene, no se avanza, como que está ahí en neutro, ni para adelante ni para atrás. Está bloqueado y bloquea que el avance del pueblo de Dios. Con razón, a veces, hermanos, hay vidas infructíferas. Con razón hay vidas que languidecen. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si esa persona viene a los cultos? ¿Pero por qué siempre quejando? ¿Por qué siempre débil? ¿Por qué? ¿No será que adentro de su corazón hay un resentimiento y en algunas ocasiones ha murmurado de alguien? Si queremos una vida más plena, vigorosa, hermanos, miremos allá adentro primero y arreglémoslo hoy, porque en Dios, hermanos, el mañana no existe. En Dios existe el hoy. El diablo siempre le dice al cristiano: hazlo, arréglate, conságrate, ponte en paz con tu hermano mañana. ¿No ha notado que siempre el diablo dice mañana? Sí, pero mañana. Mañana nunca llega. Dios no habla de mañana, Dios dice hoy. Hoy es el día agradable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para arreglar cosas, hermano, porque nos vamos de aquí y no sabemos qué va a pasar. Y mañana, quién sabe si volvamos a los 8 días a estar aquí todos junticos como estamos ocupando las sillas que cada uno ocupa. Quién sabe si yo estaré aquí. El día es hoy para arreglarlo. Aleluya. La reacción de Aarón: reconoció su falta, reconoció su pecado, y vino entonces la intercesión y vino entonces el perdón de Dios. Pero el pueblo se detuvo. Es más, hermanos, ¿por qué es un pecado tan aborrecible para Dios? Y estudiando este tema, en la Biblia tiene tanto para decir, yo creo que no se puede decir en 45 o 50 minutos. La verdad,
Mire, ¿por qué es un pecado? Gracias, hermano Armando. Un pecado tan aborrecible. Primero, porque se está procediendo en contra de los mandamientos más grandes de la Biblia. ¿Cuáles son los mandamientos más grandes de la Biblia? El primero, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya me quedo con este. Para la grabación. El mandamiento más grande: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, le dijo el Señor al escriba cuando le preguntó. Porque fue un escriba el que le dijo: ¿y cuál es el más grande mandamiento de tantos que hay? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo no es solamente gastarle una soda o invitarlo a McDonald's o echarle la mano aquí y ya. No, amar al prójimo es precisamente que aunque falle contra ti, tú sepas cómo lidiar ese resentimiento con tu hermano. Sepas cómo vas a lidiar con eso para que tu hermano salga bien librado y tú estés con un corazón sano. Y entonces me encontré con tantas citas, hermanos. Mire lo que dice Juan en sus cartas, en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 9. Lo voy a leer así rapidito, hermanos. Verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en... ¿Cómo está esa persona entonces? En tinieblas. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. O sea, está ciego, no sabe para dónde va. Está confundido y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Él tiene una imagen de su hermano muy oscura y no lo ve bien. Capítulo 3, verso número 10. Capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano se pone más serio. No solamente está en tinieblas, no es de Dios. Dios no lo llama a su hijo, no es de Dios, no está actuando conforme a la voluntad de su Padre. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano entonces está diciendo que está en muerte, ¿cierto? Está en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Está en tinieblas, no es de Dios y está muerto, espiritualmente hablando, está muerto. Verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida permanente en él. No tiene la vida eterna, una vida abundante presente y una vida eterna abundante en el futuro. No tiene esa vida porque algo lo atormenta dentro de su corazón. Capítulo 4, verso 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, además de eso, es mentiroso. Entonces, imagínense, de razón el libro de Proverbios, el hombre malo se ha convertido en una persona que ha dejado su corazón cargar mucho. Y yo creo que esa es la clave, y la repito, hermanos, y la resalto: que el corazón no se nos cargue de amargura, de resentimiento. Hay que ponerle solución a eso antes de murmurar de alguien. ¿Cuál es el castigo que dice la Biblia? A María le vino lepra y Dios se enojó, Dios no se puso contento. ¿Cuál es el castigo? Y tiene un pago muy alto, hermanos. Tiene un pago muy alto. El libro de Proverbios, capítulo 6, que leímos al comienzo, lo dice, hermanos. Lo dice allí en el verso 15. Por tanto, su calamidad vendrá, que es de repente. O sea, de un momento a otro, súbitamente, está todo, no ha pasado nada. Es cuestión de tiempo. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y el Salmo 101, verso 15 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Viene la destrucción. O sea, Dios no se va a quedar con eso. ¿Sabe por qué? Porque es que el agravante es que se hace a conciencia. Se está haciendo premeditadamente, sistemáticamente lo ha planeado y lo dice.
¿Cómo prevenirlo, hermano? Que es lo que nos interesa, y ya con esto estoy cerrando. ¿Cómo prevenirlo o erradicarlo del corazón? Y tengo 4 punticos, hermanos, al menos 1 o 2 que nos memoricemos. Y si hago aquí un paréntesis, si alguien de ustedes quiere los apuntes, bueno, puede llevarse el CD grabado, pero quiere los apuntes donde están las citas también. Nos dice con tiempo y nosotros las podemos imprimir. Imprimimos los slides que se están presentando en el PowerPoint. ¿Cómo prevenirlo? 4 punticos. 1, mire, ¿cómo prevenirlo? ¿Queremos prevenirlo? Les quiero preguntar. Sí, claro, queremos ser santos para el Señor y que el Señor nos guarde y nos ayude. Y no solamente haciendo fuerza. No voy a hacer. No, necesitamos herramientas. Que Dios nos muestre, nos oriente, nos diga cómo hacerlo. Una cosa, hermanos, una cosa. Está en Proverbios 10, verso 19. Proverbios capítulo 10, verso número 19. En las muchas palabras, ¿lo tienen ahí? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, cualquier comentario, cualquier comentario de más, sobra. Si no va a hablar de bien de su hermano, no diga nada. Póngale freno a su boca, como dice Santiago. Pongámosle freno, le ponemos freno a los animales, pero a nuestra lengua hay que ponerle un freno más grande. Claro que no es a la lengua en sí, es aquí en el alma, es allá en los pensamientos. Porque antes de salir la palabra está operando acá, en el corazón. Ponerle un freno, una puerta de metal bien gruesa y cerrarlo. Y lidiar allá con eso antes de que salga la murmuración. ¿Cierto? El que refrena sus labios es prudente. Amén. Y como les decía, es que es una crítica constructiva, hermano. No hay críticas constructivas, destruyen. Porque su hermano que estás criticando, aunque sea constructiva, él se va a sentir mal. Y más si se lo dices a otro. Si le quieres decir, díselo a él, a tu hermano. Que ya leímos la cita en Gálatas. Díselo a él personalmente. Si de verdad cometió un error, si un hermano aquí pasó, o yo cometí un error aquí en el altar, me equivoqué, me desentoné, leí lo que no era, dije una cita que no era, o lo que sea, llámame. Y dime, pastor, mira que me parece que esto lo dijiste mal. O el hermano que lo hizo mal. ¿Cierto? Pero si lo dices a otro, se convierte en murmuración, porque le estás dañando la imagen del hermano. La oración sería: Señor, ayúdame a controlar mi lengua y a filtrar mis pensamientos. Eso sí se lo podemos pedir al Señor. Amén. En las muchas palabras. Y qué bueno aprendernos ese verso, ¿no? Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado. Cuando alguien habla y habla y habla y habla de otro, habla, seguro que algún pecado va a cometer ahí, va a estar diciendo. Como decía mi abuelita, alguna burrada va a decir. ¿Cierto? Algo que no conviene va a decir. Segunda cosa, hay un mandamiento de oro en la Biblia, y es el amor, hermanos. El amor cubre las faltas, pero no las faltas, hermanos, cuando ya llegan a ese tamaño, sino que el error de mi hermano, si yo lo amo, el amor mío, acepto su falta. ¿Sí? ¿Me hago entender? No la veo tan grande. El amor mío cubre esa falta. Si mi hermano hizo algo contra mí, porque yo lo amo en Cristo, porque es el amor de Dios operando en mi vida, entonces yo le aguanto esa, y le aguanto otra, y le aguantaré otras. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano por amor? Hasta 70 veces. O sea, todas las veces que haya la necesidad al día. Porque hay amor, hay genuino amor. Y el amor, cuando hablamos de amor, no es el amor humano, porque el amor humano es defectuoso, no alcanza a cubrir. Es el amor de Dios, el amor divino, aleluya. Segunda, primero, tener en cuenta que si se habla mucho, algún pecado va a hacer. Y más bien controlar nuestra lengua. Y el segundo, amar al prójimo. Señor, dame el fruto de tu amor, inúndame con tu espíritu, Señor. Ayúdame a amar, sería nuestra oración. El tercera cosa que nos ayuda a erradicar la amargura del corazón y por ende la murmuración: el perdón y el diálogo. Mire, el perdón y el diálogo están unidos. Usted no puede decir, yo lo perdono, yo lo perdoné, y ya hablaste con él. No, entonces el perdón y el diálogo son gemelas, tienen que estar unidos, hermanos.
sin dialogar, muy difícil perdonar. Tienes que perdonar y hablar con él, o hablar con él y perdonar. ¿Me hago entender, hermanos? Y la Biblia nos invita a hablar con el hermano. Lo hemos citado, Mateo 18:15 al 22. ¿Cierto? Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye, pues llama a otros testigos, ahí sí. Pero para hacerle caer en cuenta del error que había cometido antes. Pero existe el diálogo. Esa es la tercera. ¿Cómo oraremos ahí? Señor, dame la fuerza para dialogar. ¿Sabe que para dialogar con la persona que lo ha ofendido a uno se necesita muchos pantalones? ¿Dónde están los valientes de Cristo? ¿Cuántos saltan los valientes de Cristo? Y en esos conciertos saltan. Pero cuando un hermano lo ofende, le falta la valentía a esos cristianos. Y no, ahí sí ya no, se les olvidó la valentía. ¿Cierto? Y entonces no van a hablar, arreglar las cosas con el hermano. Señor, dame la valentía, la fuerza para dialogar con mi hermano antes de hablar mal de él. Y cuarto puntico, muy práctico, hermanos, no estar ociosos, porque la ociosidad promueve que se empiece a ocupar su lengua en otras cosas que no convienen. Mire cómo le dice Pablo a Timoteo acerca de algunas mujeres en la congregación, unas viudas que recibían ayuda y la sustentaban allí. Y entonces dice, y también dice el verso 13, capítulo 5 de 1 Timoteo, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, de cada profile de Facebook en cada profile de Facebook, de cada Instagram en cada Instagram. No lo dice aquí, pero para nosotros aplicaría. Dice, uy, la Biblia del hermano, ¿cuándo le añadieron eso? Pero andan de casa en casa, ociosas. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían, lo que no debieran. Aleluya. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, más bien, críen hijos, gobiernen su casa, porque eso les da ocupación. Están ocupados, entonces porque la persona que está sin hacer nada, se acuerda del hermano, ay, voy a llamar a mi hermano, y seguro que se encuentra con una persona que tampoco hace nada, y hay un tercero, y empiezan a hablar de ese tercero. Para arreglar el mundo, para arreglar la iglesia, para arreglar el país. Y El Salvador cómo está, y Colombia cómo está. Y mire, pero es que México, pero es que mi familia, pero es que tal otra cosa. 4 punticos, hermanos, allí. Gloria al Señor. Y ya para finalizar, bueno, ¿y cómo voy a tratar yo? Eso conmigo, ¿cierto? Preveniéndome a mí y ayudándome a mí que puedo llegar a murmurar o he murmurado. Dios me ayude, me perdone, nos ayude. Pero ¿cómo lidiar o tratar con aquel que ha murmurado contra mí? ¿Cierto? Hagámonos esa pregunta. Y tengo aquí unas opciones y usted me va a decir cuál es la mejor o cuál usted escogería. ¿Cómo tratar contra aquel que ha murmurado de usted? 1, pagarle igual. Con la misma moneda. La Biblia al final de cuentas dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pasa, hermanos? ¿No? Aplaudirle. Muy bien, hermanito, así se habla de mí. Felicitarlo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Llamarle a la policía porque está difamando. La ley en este país cubre eso. Si alguien difama mal de otro o habla de otro, puede llamarle a las autoridades. Claro, se van abogados, dinero, pleitos y todo eso, ¿no? Pero una solución pudiera ser dejarlo que hable. Dejarlo que hable. No ponerle oído, dejarlo que hable. O segundo, o el otro puntico, llamarle aparte. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? Mire lo que dice la Biblia, que fue lo que hizo Moisés. Eclesiastés, capítulo 7. Léanlo, hermanos, por favor, y márquenlo. El que no tenga esfero, por favor, pídale prestado ahí a su vecino uno y marque este verso. Amén. Eclesiastés 7, verso 21 y 22. Verso 21 y 22. ¿Cómo dice, hermanos? Tampoco apliques tu corazón. ¿Qué quiere decir aplicar nuestro corazón? En otras versiones, o en una manera de parafrasearlo, no le pongas cuidado. No le des tanta relevancia
validez. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Aquí puede colocarle al hermano, al empleado, al ciudadano, para que no oigas a tu siervo cuando habla mal de ti. Y el verso 22, ¿por qué razón dice el Señor eso? Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad para cada uno de los que estamos aquí? Aunque no fuera verdad para cada uno de ustedes, es verdad porque está en la Biblia. O sea que ahí calo yo. Muchas veces hemos hablado mal de muchos otros. Por tanto, pues no escuchemos. Entonces nos manda a tener un oído cerrado. Todo mundo hermético. Deje que el murmurador le hable a las paredes. Cuando alguien le va a hablar de alguien, cuélguele rápido. ¡Pum! No oigo. Y si alguien habla mal de usted, no oigo eso, no me interesa. Que nada nos mueva, hermanos. Si alguien habla mal de usted, usted siga sirviendo al Señor. No, pero es que me dijeron, pastor, pero es que me dijeron que mis frijoles habían quedado salados. Y no quedaron salados, quedaron deliciosos. No, pues yo también me los comí, hermana, gloria a Dios. Yo no solamente me los como los de la hermana María, también los de la hermana Sandra, los de la hermana Damari. Todos son ricos. Pero hermanos, que me dijeron que no oigas a eso y tú concéntrate, sirve al Señor. Porque ¿quién no comete errores, hermanos? A mí, ¿cuántas veces no me he equivocado al piedricar? Muchas veces, hermanos. Y por eso lo dejaré de hacerlo, ¿no? Pues en medio de los defectos y mis deficiencias, pues aquí estoy, hermanos, y gracias a Dios por eso. Seguimos para adelante. Gloria al Señor Jesús. Las circunstancias no me mueven a mí. ¿Cómo es el coro, hermano? No me mueven a mí. Pero eso es verdad cuando lo cantamos solamente, o también cuando hablan mal de nosotros. Que no nos apachurre el comentario de alguien, ¿cierto? Que no nos margine del servicio al Señor. Seguimos para adelante. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Aleluya. No oírlo y hablar con él, porque ese es el mandato bíblico, Mateo 18. Hablar con él. Ve y llama a tu hermano. Ten la valentía.